La sierra estaba callada aquella mañana. El sol apenas asomaba por entre los pinos altos que cubrían la ladera este del Cañón de los Cuervos, y el viento, aunque frío, parecía respetar el silencio que reinaba en aquel rincón olvidado del mundo. Elías Barrera levantó el hacha por encima de su cabeza y la dejó caer con fuerza sobre el tronco húmedo. La madera crujió con un sonido hueco, como si la tierra misma gimiera de fatiga. Había sido leñador por casi 20 años, desde que terminó la Guerra del Norte, y juró no volver a tomar un rifle. Había visto suficiente sangre, suficiente traición, suficiente codicia. Por eso se había exiliado en las montañas, donde las voces de los hombres no llegaban, donde el único juicio venía del clima y de los lobos. Pero aquella mañana no sería como las otras. Un sonido inesperado cortó el silencio, un llanto. No el chillido de un coyote ni el gemido de un venado herido, sino el llanto agudo y repetitivo de un bebé. Elías alzó la cabeza, tensando el cuello como si eso le ayudara a oír mejor. El llanto volvió, esta vez más fuerte. 3 voces pequeñas entrelazadas llorando en desarmonía. El hacha cayó de su mano mientras se echaba el poncho al hombro y comenzaba a avanzar cuesta arriba, siguiendo el sonido y medida que subía por el bosque. El viento traía el llanto en oleadas. Algo no cuadraba. Nadie vivía por estos caminos. Nadie subía tan alto sin perderse o morir congelado. Después de 20 minutos de caminar, Elías encontró un claro. En el centro, envueltos en mantas finas y bordadas con hilo dorado, había 3 bebés en trillizos. Los 3 lloraban como si el mundo entero los hubiera olvidado. Elías cayó de rodillas. ¿Qué demonios? Susurró. Los miró. Uno de cabello castaño claro, otro rubio, el tercero completamente calvo, todos con ojos grandes y azules, y una extraña insignia colgando de su cuello en un medallón de oro con una figura de halcón sobre una montaña partida. ¿Quién los dejó aquí? ¿Y por qué tan bien vestidos? Elías se agachó y tocó una de las mantas. Era de lana fina, imposible de encontrar en la región. Tomó a los niños en brazos, uno por uno, y los envolvió con su poncho. Con pasos firmes, volvió a su cabaña, sintiendo como el peso en sus brazos era más que físico en esa noche. Junto al fuego, Elías los alimentó con leche de cabra, improvisando biberones con cueros. Pensó en llevarlos al pueblo, pero algo en su interior le decía que no debía confiar en nadie aún, no hasta entender qué significaban esos medallones, no hasta saber quién había abandonado a esos niños. La mañana siguiente, Elías ensiló su mula y bajó por el sendero hacia Canto del Lobo, el único pueblo en 100 kilómetros a la redonda. No llevaba a los niños con él. Los había dejado bien escondidos en su cabaña, bajo la vigilancia de su perro Risco. En la plaza del pueblo, encontró a una anciana gitana llamada Doña Marusia, conocida por sus visiones y secretos. 3 niños abandonados en la montaña, dijo Elías, sin rodeos. Le mostró un dibujo del medallón que había hecho a mano. Doña Marusia palideció. Ese símbolo es antiguo, pertenece a la casa Varela. Hayes, Cis, Ecos fueron masacrados en una noche de fuego y traición. Nadie encontró a los niños. Muchos dijeron que nunca existieron, que fue un invento de los forasteros. ¿Y si te dijera que están vivos? La mujer lo miró con terror, como si ya supiera la respuesta. Entonces, la profecía es cierta. ¿Qué profecía? Uno será un forajido, otro un rey sin corona, y el último, la ruina del oeste. Esa noche, al volver a casa, Elías se dio cuenta de algo más aterrador. Uno de los niños ya no lloraba. Lo encontró en silencio, mirando el fuego, con una sonrisa leve, como si supiera exactamente lo que venía. Años después, los trillizos crecían bajo la protección de Elías. Silas era impulsivo y valiente, con mirada de halcón. Noé era sabio, callado, siempre con un libro o escuchando los cuentos de viejos forasteros. Tobías, en cambio, no hablaba casi nunca. Era su espada observador, firme, impenetrable. En la cabaña de Elías Ocoltaontre Habitos, se convirtió en su fortaleza. Allí aprendieron a montar, rastrear, leer las estrellas, disparar con precisión y respetar la tierra. Pero el mundo allá afuera empezaba a cambiar en una figura nueva. Llegó al pueblo don Arturo Varela, rico, elegante, de modales refinados. Compró en pocos meses media mina, 3 cantinas, y hasta sobornó al sheriff para hacerse con el control de la alcaldía. Decía venir de Ciudad Azul, pero nadie conocía sus orígenes. Elías supo que ese apellido no era coincidencia, aquella insignia en los medallones. La misma Eni comenzó a investigar en secreto. Varela buscaba algo, enviaba a sus hombres a cavar cerca de ruinas antiguas, robaba documentos viejos, interrogaba a ancianos. Todo apuntaba a una sola cosa: el legado perdido de la casa Varela. En una noche, mientras Varela bebía solo en su despacho, uno de sus hombres regresó del bosque con un descubrimiento en una cruz tallada en piedra, igual a la que había en el medallón de los niños.
Varela se puso de pie, por fin. Están cerca, mientras tanto. Elías llevó a los trillizos al claro, donde los encontró. Les mostró los medallones por primera vez. No son hijos del bosque, dijo. Ustedes nacieron bajo fuego, oro y traición. El fuego crepitaba cuando los tres se quedaron en silencio. Silas fue el primero en hablar. ¿Y si no queremos ser parte de eso? Lo serán, respondió Elías, a les guste o no. Los eligió en esa noche. El perro risco ladró sin parar. Alguien merodeaba la cabaña. Elías tomó su escopeta y salió. En la oscuridad, una figura encapuchada lo observaba desde los árboles. ¿Quién anda ahí? La figura dejó caer algo al suelo y desapareció. Era una carta. Y en ella, una sola frase: tus hijos no son tuyos, y su padre ha vuelto. Elías volvió a la cabaña, guardó la carta y no dijo nada a los muchachos. Pero esa noche no durmió nada. La mañana siguiente envió a Noé al pueblo a comprar harina y pólvora. Quería ver si el muchacho podía pasar desapercibido, pero lo que Noé no sabía era que Varela ya lo había visto desde una ventana alta en el Salón del Oro. Don Arturo lo observó caminar por la calle polvorienta. El primero. Mandó a uno de sus hombres a seguirlo. Esa misma tarde, Silas encontró algo enterrado bajo una roca cerca del claro, un viejo baúl con símbolos idénticos al medallón. Dentro, 3 objetos: un mapa dibujado con sangre, una carta que hablaba de un traidor dentro de la familia Varela y una llave negra. ¿Qué es esto?, preguntó Silas. Tobías, que había bajado sin hacer ruido, dijo con voz por primera. «¿Ves en semanas es el principio?» En Silas lo miró. «¿Desde cuándo hablas así?» Tobías no respondió. Solo se dio vuelta y caminó hacia la espesura en esa noche. Cuando Elías leyó la carta en secreto, supo que uno de los trillizos no era quien parecía ser, aunque uno no era hijo de la casa Varela. El amanecer llegó cubierto de nubes bajas sobre las colinas del norte. Elías, con el rostro envejecido por las dudas, se mantuvo en vela toda la noche. La carta seguía sobre la mesa, el fuego casi apagado. El nombre del remitente no estaba firmado, pero algo en la caligrafía le resultaba extrañamente familiar. Afuera, el viento soplaba con ese silbido triste que solo el cañón de los cuervos conocía. Y al fondo, como un eco maldito, el galop de un caballo solitario. «Alguien bien», murmuró Tobías desde la ventana. Elías tomó su escopeta. Los trillizos, ya armados, se apostaron en distintas esquinas de la cabaña. Silas preparó su revólver, y Noé desenrolló el mapa encontrado en el baúl, buscando alguna pista de quién o qué podía estar viniendo en el jinete. Apareció en la colina, justo cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes. Iba de negro, completamente cubierto, y portaba un medallón partido colgando del cuello, el mismo símbolo, pero fracturado, astillado por la mitad. Cuando se detuvo frente a la cabaña, levantó una mano. «Vengo por los 3», dijo con voz seca como polvo. «¿Quién eres?», gritó Elías desde la puerta. «Soy lo que dejaron atrás cuando ardió la casa Varela, el hijo ilegítimo, el bastardo, el heredero de la venganza». Los trillizos intercambiaron miradas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Noé. «Mi nombre es Gaspar Varela, y uno de ustedes es mi hermano». En esa noche, en la cabaña, Gaspar contó su historia. Hijo de un amor prohibido entre el patriarca Varela y una mujer indígena del sur, nunca fue reconocido. Pero cuando la masacre ocurrió, él sobrevivió oculto entre los túneles bajo la hacienda del Halcón. «Vi morir a todos», dijo Gaspar, «pero escuché algo más antes de que murieran, que uno de ustedes no es hijo de Varela, sino del hombre que orquestó la traición». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. «Eso es mentira», dijo Silas, golpeando la madera. «¿Estás seguro?», preguntó Gaspar mirando a Tobías. Elías se puso de pie. «Basta, los crié como hermanos, y así seguirán siendo». Gaspar sonrió. «La sangre siempre llama a Ann». Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y preparación. El mapa señalaba un lugar llamado el Hombro del Diablo, una formación rocosa en lo más profundo del desierto, donde se decía que estaba escondido el testamento original del viejo Varela Nun, documento que podía cambiar el destino de todo el oeste y revelar la identidad del traidor. Decidieron ir los 5 en Elías, los trillizos y Gaspar. Montaron al amanecer, cruzando cañones, salinas y pueblos abandonados por el miedo que traía el nombre Varela en el camino. Gaspar comenzó a ganarse poco a poco la confianza de Tobías. Le hablaba en voz baja, le enseñaba a leer los vientos del desierto y le decía frases que parecían extrañamente familiares. Una noche, a la luz de la luna, Gaspar le susurró: «Tú no sueñas con halcones, sueñas con serpientes, como yo». Tobías no respondió, solo miró hacia el cielo, y por primera vez dudó. Finalmente, llegaron al Hombro del Diablo. La entrada estaba oculta tras una grieta profunda. Silas descendió primero, con una cuerda atada a la silla de su caballo. Dentro encontraron un cofre antiguo sellado con cera negra y símbolos indígenas. Elías
Lo abrió con la llave encontrada en el baúl en dentro. Había solo 2 cosas. Una carta escrita por el viejo Varela y una pistola de 2 cañones, con una inscripción en quien dispare esta arma sellará su linaje. La carta revelaba lo impensable. El traidor de la masacre había sido uno de los hermanos del patriarca, y su hijo había sobrevivido. Ese hijo fue entregado en secreto al enemigo, con la condición de que los trillizos también fueran sacrificados. Pero uno fue cambiado. Noé leyó en voz baja, uno de los 3. No es Varela, es Montoya. Elías cayó de rodillas. No puede ser. Gaspar se levantó. Dice cuál. ¿De ustedes is? Los hermanos apuntaron sus armas. La tensión era insoportable en Gaspar. Señaló Tobías. Tú eres hijo del hombre que destruyó nuestra sangre. En Tobías bajó la cabeza. Lo sabía, dijo simplemente, y entonces sonrió. Tobías no bajó la mirada. Su sonrisa no era de alivio ni de resignación. Era la de alguien que, finalmente, entendía su lugar en el tablero. Elías quiso hablar, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Gaspar mantuvo la mano cerca de su pistola, como si esperara un disparo que nunca llegó. ¿Y ahora qué?, preguntó Noé mirando a su hermano con mezcla de miedo y lealtad. Ahora, dijo Tobías, con voz firme, vamos a terminar lo que empezó hace años. Siles dio un paso al frente. No importa quién sea tu padre, eres mi hermano. Siempre lo serás. Tobías lo miró. Y tú el mío. Pero hay algo que debo hacer solo. Gaspar gruñó. Si tú eres el hijo del traidor Montoya, entonces tú eres la llave. El enemigo te buscará. O ya lo está haciendo. Elías asintió lentamente. Y si te atrapan, no solo perderemos el legado, Varela, perderemos la oportunidad de romper esta maldición. Volvieron al bosque esa noche, pero ya no eran los mismos. Tobías iba aparte, montando un caballo oscuro, casi en silencio. Gaspar lo vigilaba de cerca. Noé intentaba hablar con él, pero Tobías solo respondía con frases breves. Silas mantenía su rifle cargado. Elías guardaba el testamento del viejo Varela envuelto en cuero, como si temiera que al abrirlo de nuevo, todo se hiciera cenizas. Al llegar a la cabaña, Risco no los recibió. El perro no estaba. Algo va mal, dijo Siles. Las puertas estaban abiertas. Dentro, la casa había sido registrada, documentos quemados, las mantas revueltas, el suelo manchado de sangre seca y un mensaje escrito en carbón sobre la pared en el Valle Roto los espera. El Valle Roto era una vieja cantera abandonada al sur del río Grijalva, donde en otros tiempos se escondían los bandidos de la frontera secan. Pero ahora, parecía que otro enemigo había hecho de ese lugar su fortaleza. Gaspar apretó los puños. Montoya, él está y Tobías, sin mostrar emoción, dijo. Entonces vamos. En el viaje fue tenso. En cada pueblo que cruzaban, notaban el silencio. Las casas cerradas, en la gente mirando desde la rendija. El nombre Montoya flotaba en el aire como peste. Cuando llegaron a la entrada del Valle Roto, encontraron lo que no esperaban: a una pequeña tropa esperándolos. Hombres vestidos con uniforme negro, armados, montando caballos pesados. Al frente, un hombre delgado, elegante, de cabello blanco y ojos rojos como brasas. Bienvenidos a mi casa, dijo. Soy Samuel Montoya, y vengo por mi hijo. Tobías desmontó. ¿Por qué ahora? Montoya sonrió. Porque el oeste está cambiando. Porque el oro ya no compra lealtades. Pero la sangre aún manda. Gaspar apuntó su revólver. No eres su padre. Eres el demonio que asesinó a los Varela. Montoya levantó una mano, calmado. ¿Y quién me detuvo entonces? Nadie. Porque yo no vine a destruir. Vine a reclamar lo que me arrebataron a mi hijo, y el legado que me negaron. A Noé dio un paso al frente. Tobías no te pertenece. Él eligió su familia, y no eres tú. Montoya suspiró. Eso está por verse. Chasqueó los dedos. Desde detrás de las rocas surgieron más hombres armados. Elías murmuró. Es una emboscada. Silas montó su rifle. Entonces saldremos como entramos, disparando. La batalla fue brutal. El primer disparo vino de Gaspar. Cayó uno de los jinetes de Montoya. Siles derribó 2 más desde lo alto de una roca. Noé protegía a Elías mientras intentaban salir del círculo. Tobías desapareció. Montoya no disparó. Caminaba en medio del fuego cruzado, como si las balas no pudieran tocarlo. Su mirada no se despegaba de Tobías, buscándolo entre la confusión, y entonces ocurrió lo imposible. Tobías emergió detrás de Montoya, apuntándole a la cabeza. Se acabó. Montoya se giró lentamente. ¿Vas a matar a tu propio padre? Tobías respiró hondo y bajó el arma. No, pero tampoco voy contigo. Montoya sonrió y desapareció en una nube de humo negro arrojada por uno de sus hombres. Cuando todo terminó, el Valle Roto era un cementerio. La tropa de Montoya había huido. Siles por el hombro. Gaspar tenía una herida leve en la pierna. Elías estaba ileso, pero viejo de pronto. Ni Tobías, aún de pie, no dijo nada. No lo abrazó. Silas también. Gaspar dudó, pero finalmente le dio la mano. Tobías solo dijo:
La sangre no me define. Las decisiones sían esa noche. Enterraron a los caídos. El testamento del viejo Varela fue copiado en papel nuevo. Y los hermanos sellaron un pacto bajo la luna. Nadie separará a esta familia. Ni el oro, ni la sangre, ni el pasado. Pero lejos, en las sombras del cañón, Montoya sonreía, porque había dejado algo atrás a un jinete, un enviado, y en su pecho colgaba la segunda mitad del medallón partido. El viento que soplaba en el desierto de las sombras no traía polvo ni calor, traía un susurro que nacía desde lo profundo del pozo del diablo, una grieta ancestral en la tierra, donde los buitres no volaban y los hombres evitaban mirar allí. En la oscuridad, Samuel Montoya abría lentamente su mano adentro. Las cenizas del medallón aún ardían con calor seco, como si su poder no hubiera muerto, sino mutado. Fallaron todos, dijo Montoya, su voz calmada, sin una pizca de rabia. Pero lo que nace de las cenizas no olvida a quién debe obedecer. Una figura emergió desde las sombras del pozo, delgada, encapuchada, con una máscara hecha de huesos. ¿Es hora de convocarla?, preguntó con voz áspera. Montoya asintió. Llama a la portadora de nombres. Esta vez no jugaremos con herencia, jugaremos con destino. Mientras tanto, en el pueblo de Santa Clara del Oeste, los hermanos Varela se reagrupaban con Gaspar, y Elías en el lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles parecían intactas, pero nadie salía a mirar. ¿No escuchas eso?, preguntó Silas, deteniéndose en seco frente a la cantina vacía. ¿El qué?, respondió Noé. Nada, absolutamente nada, ni un gallo, ni un perro, ni un maldito cigarro encendido. Tobías caminaba en silencio, las manos vendadas. Aún soñaba con el reflejo. A veces, al despertar, sentía que la criatura estaba allí, respirando por él. Gaspar abrió las puertas de la cantina. Dentro los cuerpos estaban sentados, como si no supieran que estaban muertos. Por Dios, susurró Elías. Todos tenían los ojos quemados, y una palabra tallada en la madera de la barra en el legado: no ha muerto. Esa noche, un hombre llegó al pueblo. No montaba caballo, sino burro flaco. Llevaba un sombrero ancho y hablaba con un acento del sur profundo. ¿Buscan respuestas?, dijo frente a la iglesia. Yo tengo una. ¿Quién eres tú?, preguntó Silas, desconfiado. Soy nadie, pero conocí al que sí sabía, el último sacerdote de la Orden del Fuego. Vivo en él. Vio a Montoya antes de que tuviera rostro. Gaspar escupió al suelo. ¿Y qué dice esa historia? Que Montoya no es hombre. Ese es lo que queda cuando la fe se pudre y la sangre se venden. Antes fue bandido, luego fue terrateniente, ahora es otra cosa. El Elías se adelantó. ¿Y cómo se le derrota? El hombre sonrió. No se le derrota, se le sacrifica. Mientras tanto, en las ruinas del templo de las 4 culebras, la figura encapuchada completaba el ritual. En las cenizas del medallón fueron vertidas sobre una urna de obsidiana. Luego, con un cuchillo de colmillo de jaguar, se cortó la lengua y murmuró una última palabra a Nixel. El viento se detuvo, y del altar surgió una mujer de cabello blanco, ojos plateados y voz dividida. ¿Quién osa despertarme? Montoya dio un paso al frente. Tu nuevo portador. Ella sonrió con los labios secos. Entonces, dame un nombre, uno que deba destruir a Montoya, susurró Tobias Varela. En Santa Clara, las pesadillas comenzaron. Silas soñaba con fuego que no quemaba, pero sí hablaba. Noé veía a su madre llorando en un cuarto que no recordaba. Gaspar tenía visiones de su hermano muerto, pidiéndole que dispare contra él. Y Tobías no dormían porque la voz ya estaba despierta dentro de él. ¿Dónde esconderás tu alma cuando yo ya esté adentro?, le murmuraba Ishel desde dentro de sus huesos. Elías reunió a los hermanos frente al altar de la iglesia abandonada. No tenemos otra opción. Debemos viajar al norte, cruzar la línea rota. Allí, según la leyenda, los Varela sellaron un pacto con la muerte misma. Gaspar se cruzó de brazos. ¿Y qué hay del medallón? Ya no existen. Elías levantó una pequeña piedra negra con marcas brillantes. No han, pero esta es su sombra. Todos miraron la piedra. Dentro se reflejaba el rostro de Montoya sonriendo. La mañana en Santa Clara del Oeste se alzó gris, sin sol, como si el cielo hubiera olvidado salir. A los hermanos Varela y Elías empacaban en silencio. Gaspar mantenía la vigilancia desde la torre del campanario, mientras Tobías permanecía sentado bajo la sombra de una carreta, mirando su reflejo en la piedra negra que Elías había llamado la sombra del medallón. Silas se acercó a él. ¿Aún escuchas la voz? Tobías no respondió. Si la cosa esa está dentro de ti, podríamos cortarla, expulsarla, dijo Noé, apretando su cuchillo. No tiene que quedarse en tu sangre. No está en mi sangre, susurró Tobías. Está en mi nombre. Mientras cabalgaban hacia la línea rota, Elías contó la historia que nunca quiso revelar. Mucho antes de que nacieran, Montoya hizo un trato con un espíritu, dijo, sin mirar a nadie. Su poder venía del nombre verdadero de las personas, y
cosa a Nick Shell podía leerlo y con él borrar a alguien de la historia, sin dejar rastro. ¿Y por qué no lo hizo con nosotros?, preguntó Silas. Porque el medallón los protegía. Pero ahora que fue destruido, sus nombres están expuestos. Gaspar escupió al suelo. Entonces cualquier día de estos, puedo despertar y no existir. No despertarás tan solo. Dejarás de haber nacido en la primera noche en la llanura. Elías colocó símbolos con sal y sangre alrededor del campamento. Pero aún así, ella llegó a Nextshell. No caminaba, no volaba, simplemente aparecían, y esa noche apareció en los sueños de Noé. Estaban en la antigua cocina de la hacienda del halcón. Su madre pelaba manzanas, Silas tallaba madera. Noé, un niño aún, reía. Pero luego, su madre se giraba. Sus ojos eran blancos, sus labios no se movían. Pero una voz salía de ellos: Dame tu nombre, Noah, y serás libre de tus cicatrices. Él lo dijo Andosino al despertar a Noé. Ya no recordaba quién eran Silas. Fue el primero en notarlo. ¿Dónde está Noé? Está ahí, junto a la mula, dijo Gaspar, confundido. Entonces, ¿por qué lo estás llamando muchacho?, preguntó Silas, con voz quebrada. ¿Por qué no dice su nombre? Todos guardaron silencio, miraron al joven junto a la mula. No estaba ahí, pero algo faltaba. ¿Qué es lo que hacías antes de encontrarnos?, preguntó Gaspar. El joven los miró, parpadeó, no respondió. Tobías retrocedió. Ya empezó. La portadora de nombres estaba cazándolos uno por uno, y lo peor, no era una muerte, era un olvido eterno. Si decía tu nombre, podía borrarte, pero si tú lo decías voluntariamente, ella te arrancaba de la existencia desde dentro. Elías gritó una sola orden: todos, cambien de nombre ahora. Desde esa noche, en los caminos del oeste, los Varela se llamaron con otros nombres. Ansila se volvió Cuervo, Tobías, Rastro, Gaspar, Elías, Madero, y el que había sido Noé. Simplemente le llamaron Ecoperro. No bastó Ixchel. Regresó al segundo sueño. En esta vez, a Tobías le mostró una niña en llamas, llorando en una cuna, y dijo: tu verdadero nombre no es Tobías. Ese te lo dio un ladrón de destinos. Tu nombre fue escrito por sangre vieja. Si lo recuerdas, me pertenecerás, pero también podrás matarlo. Tobías despertó empapado en sudor y dijo, por primera vez, un nombre que no había pronunciado jamás: Nahil. El fuego se encendió solo y la piedra negra, en su alforja, se agrietó. Esa misma noche, Elías desapareció. No quedó ni su caballo, ni su poncho, ni su voz, solo una línea escrita en la tierra, como con ceniza en el madero ha sido talado. Gaspar cayó de rodillas. No dijo su nombre. ¡No lo dijo! Yo lo vi. Silas lo sujetó del hombro. ¿Y si alguien más lo dijo? Todos miraron a Econ, pero no encontraron culpa, solo vacío. Al amanecer, se toparon con un anciano ciego al borde. Tion Posto vestía de blanco y tenía cicatrices por todo el rostro. ¿Son ustedes los sin nombre?, preguntó. Depende quién pregunte, dijo Tobías. Ahora Nahil. Yo fui escriba de Exchel. Copié 1000 nombres antes de que me arrancara los ojos, pero conservo uno. Uno solo, en el nombre del que la encadenó una vez. ¿Quién?, preguntó Gaspar. Un Varela de hace muchos siglos. Su nombre no es tuyo ahora, pero si lo dices, te consumirá a ti también. Silas le ofreció agua. Dinos ese nombre. El anciano sonrió y sus labios susurraron a Natsin. La tierra tembló en la piedra negra. Se partió en dos. Nextshell gritó desde alguna parte lejana, como si hubiera sido herida. Tobías cayó de rodillas y por primera vez en días, recordó. El nombre Atsin seguía retumbando en la mente de Tobías como una campana rota. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía escrito en el interior de su piel, como si hubiese estado allí desde antes de su nacimiento. En Silas, ahora Cuervo, sacudió. Nahil, reacciona. Pero Tobías no contestaba. Gaspar, el que ahora era Fierro, puso una rodilla en la tierra. Está sangrando por los oídos. Eco miraba desde la distancia. Sin nombre, sin recuerdos, sin voz, ¿qué hacemos?, preguntó Cuervo. Nadie lo sabía. El anciano ciego, aún al borde del pozo, habló sin abrir los labios. Deben llevarlo al árbol del olvido. Solo allí un Varela puede recordar su sangre sin que lo devore. ¿Dónde está ese árbol? Donde mueren todos los mapas. Más allá del paso del Jaguar. La travesía hacia el paso del Jaguar fue peor que cualquier otra en el día. El calor hacía temblar la vista en la noche. La portadora de nombres susurraba desde detrás de cada roca, cada cactus, cada sombra. Veces decían nombres de los muertos, de Elías, de la madre, del padre que nunca conocieron. Otras veces eran sus nombres verdaderos, los que ya no podían pronunciar. Una madrugada, Eco habló. Quiero recordar cómo me llamaba. Los otros lo miraron con pena. Eso te mataría. Hermano, dijo Cuervo. Eco negó con la cabeza.
No recordarlo me está matando más lento, al Torserdaya. Llegaron al borde de un cañón imposible. Las paredes eran de piedra roja, cubiertas por miles de marcas, como si cada viajero que pasara por allí hubiera dejado su firma, antes de desaparecer en el fondo en un árbol negro sin hojas, cuyos frutos parecían ojos secos en el árbol del olvido. Allí debían llegar, pero no había sendero, tan solo un puente colgante. Medio podrido en Gaspar fue el primero en cruzar. Mientras avanzaba, la madera crujía bajo su peso, y entonces lo escuchó. Gaspar. Fierro. No eres ninguno. Tú eres. El traidor se detuvo. ¡No escuches!, gritó Cuervo desde atrás, pero Gaspar ya lo sabía lo que había hecho en la juventud. Había vendido una pista sobre los Varela a cambio de oro sucio, sin saber que esa información le llegaría a Montoya, ni por eso la madre había muerto. Tobías se puso de pie al otro lado del puente. Ya no sangraba Gaspar, dijo con voz rota. ¿Es cierto? Fierro bajó la cabeza. Sí, pero no lo sabía. No hasta que fue tarde. Cuervo se acercó. ¿Y ahora qué? Tobías cerró los ojos. Ahora, seguimos vivos, y eso es lo único. Que Montoya no puede robar. Cruzó bajo el árbol del olvido. Cada uno debió decir lo que más temían. Cuervo confesó que alguna vez pensó en dejar a sus hermanos atrás. Fierro, que deseaba ser hijo único. Neco, con lágrimas en los ojos, dijo: temo que mi nombre no valga la pena recordarse. Tobías miró al tronco del árbol. Temo no ser un Varela de verdad. Entonces el árbol habló con voz antigua, profunda, retumbante. Pero tú es más que un Varela, eres el legado perdido. Las raíces se abrieron, y debajo revelaron un sarcófago de obsidiana, con una inscripción tallada en lengua antigua. Tobías lo leyó sin saber cómo. Aquí yace Atzin Varela, el que selló a la portadora con su propio nombre. Era su antepasado, su espejo. Y en su pecho, aún sellado, había un corazón de piedra blanca. Fierro lo reconoció de inmediato. Eso es la otra mitad del medallón. Tobías lo tomó con manos temblorosas. El corazón palpitó en esa noche. Los sueños no vinieron. Vinieron los recuerdos. Tobías vio a Atzin cabalgando contra Montoya hace siglos. Con fuego en los ojos, lo vio morir. En el mismo árbol, después de encerrar a Exchel con el poder de su nombre. Y lo más importante, lo vio escribir una carta, dirigida a su heredero Han. La tenía entre las manos al despertar un N. Decían: si has llegado hasta aquí, ya sabes la verdad. No es el nombre el que te da poder, es lo que estás dispuesto a sacrificar para protegerlo. Cuando la portadora venga por ti, no la enfrentes como un hijo de Varela, enfréntala como un hombre sin nombre. Entonces, ella no tendrá nada que tomaran. Y en ese instante, podrás nombrarla tú a ella. El árbol se cerró detrás de ellos. Y Tobías miró el horizonte. Ya sé cómo vencerla, curvóse y cruzó de brazos. ¿Cómo? Con su propio juego. Tobías se volvió hacia Eco. Hermano, ¿quieres tu nombre de vuelta? Eco asintió. Tobías se acercó, colocó el corazón de piedra en su pecho, y lo apretó. Eco gritó, y luego lo dijo. Noé. En las nubes se abrieron. Y la portadora gritó desde muy muy lejos. Cuando Noé volvió a ser Noé, algo en el aire cambió. No fue magia visible. Fue el retorno de un eco que había estado ausente en el mundo. Un latido que resonó en el polvo, en las raíces, en las piedras del desierto. ¿Cómo lo has? Preguntó Silas, aún asombrado. Tobías. Un agiu, Achizin, o simplemente el que ya no tenía nombre, respondió sin mirar atrás. Porque ella me quiere, porque fui el primer nacido después del pacto. El nombre que ella no pudo marcar. Gaspar tragó saliva. Entonces, ¿eres como ella? No soy lo que ella no pudo devorar. El grupo dejó atrás el árbol del olvido y descendió hacia el Valle Roto, a la última frontera, antes de las tierras de Montoya. Cada noche, la portadora de nombre se acercaba menos. Ya no susurraba, no se atrevía, pero su sombra aún flotaba. Y con ella venía el frío de los que aún no han muerto. Pero ya fueron olvidados en una mañana, mientras recogían sus cosas para avanzar. Gaspar escuchó una voz. Gaspar se giró. No había nadie. Gaspar Firo. Más fuerte, cercana a Siles. Lo notó. No contestes, no la mires. Gaspar temblaba. No, la he mirado. Silas tragó en seco. Entonces, ¿por qué está detrás de ti? La portadora de nombre se había encarnado ya. No era solo voz o visión. Era carne, era persona, vestía de negro, con una corona de huesos pequeños y hablaba con una voz múltiple, como si cientos de lenguas le hicieran de coro. ¿Cuál de ustedes me robó mi presa? Tobías se adelantó. Ella lo miró y retrocedió un paso. No podía leerlo, no podía entrar. ¿Qué eres?, preguntó. Soy el final del nombre. Ella alzó una mano, y el viento se detuvo. Entonces, jugaré con los otros. Extendió los dedos y Noé gritó cayendo al suelo. No, otra vez. No la dejes quitarme otra vez. Pero esta vez Tobías reaccionó.
Sacó el corazón de piedra, lo lanzó al aire, y al romperse en el cielo, de él surgió una luz, no dorada, no blanca, era una luz sin nombre. La portadora chilló como un coyote herido y se desvaneció en esa noche. Acamparon cerca de un río seco en Silas. Se sentó junto a Tobías. ¿Qué fue eso? El legado de Atzin, un fragmento del pacto original, algo más viejo que la sangre lo destrumos. No lo liberamos, Gaspar se unió. Entonces ahora ella puede morir. Tobías negó con la cabeza. No, pero puede ser sellada otra. Besan solo que esta vez, para siempre. En Siles lo miró con sospecha. ¿Y qué hay de Montoya? Tobías sonrió, pero no con alegría. Él está esperando que fracasemos. Porque si la sellamos, él la matará desde fuera y tomará su poder en Gaspar. Frunció el ceño. ¿Cómo puede matarla? Con el nombre original, el nombre que solo un Varela conoce. ¿Y tú lo conoces? Tobías bajó la mirada. Lo Sony Enokhe Datsila Sei. Tensó. ¿Y lo recordarás? No debo. ¿Por qué? Porque si lo digo, me convierto en lo que Atzin juró destruir mientras dormía. El viento trajo voces desde el norte, no voces humanas, voces enterradas. Las palabras se colaban por entre los dientes de los durmientes, y en su lengua hablaban los que habían sido borrados. Eco, que ya era Noé. De nuevo soñó con su madre. Ella tejía a la luz de una vela, y al final del hilo había un nombre: Heréndira. Al despertar, Noé le dijo a Tobías: ¿sabes quién era Heréndira? Tobías palideció. Gaspar los miró confundido. ¿Y quién? Tobías susurró: la hija de Montoya en el norte. Montoya estaba despierto de pie en el mismo desierto donde había nacido sin alma. Contemplaba una caja hecha de hierro oscuro, dentro en un trozo de vestido blanco. ¿Has despertado, hija mía? Preguntó al viento. A nadie respondió, pero el viento olía a jazmín podrido. Montoya miró hacia el sur. Varela, ante di poder. Tetis, ahora verás lo que soy sin cadena sangre. Desenvainó un cuchillo hecho de obsidiana viva en el campamento. Tobías convocó a sus hermanos. Mañana cruzamos el valle. Roton entramos en la tierra de Montoya. Gaspar sacó su arma. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dispararle a un fantasma? No, vamos a enfrentarlo como lo que realmente somos. Siles arqueó una ceja. ¿Y qué somos? Tobías miró a los tres. No solo Varela. ¿Entonces qué? Los herederos del nombre que nadie puede pronunciar. El sol no había salido aún cuando los cuatro cruzaron el umbral del Valle Roto. Ningún mapa lo mostraba, ningún viejo hablaba de Elan. Era tierra condenada, donde los ecos no regresaban y las huellas se borraban en cuanto se daban en tela. Los cuatro iban en fila. Tobías al frente, Silas, Gaspar y Noé detrás. Ninguno hablaba. No. Era por miedo. Era porque ya no era seguro hablar desde que dejaron el árbol del olvido. La portadora se escondía, pero escuchaba, y todo nombre pronunciado era un anzuelo para ella. En el viento ya no tenía voz. En las piedras no resonaban, y el mundo parecía contener el aliento. Era un desierto sin ruido, un mundo sin nombre. Outer Serdaya. Encontraron un campamento quemado. Tendido entre ruinas había un hombre sin rostro, no sin cabeza, sin rostro en donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Solo había piel lisa como un pergamino virgen. En Siles lo miró de cerca. ¿Quién es? Gaspar respondió con voz ronca. Fue alguien. O Noé sintió un espasmo en el pecho. Esto es lo que ella hace. En Tobías lo confirmó con un leve asentimiento. Sí, cuando toma tu nombre borra tu voz. En cuando borra tu voz, te borra a ti. En esa noche Tobías hizo guardia mientras los demás dormían. Y entonces, entre el polvo, escuchó un canto, no de mujer, de niña. Luz que gira sin parar, sombra que no sabe andar, dime el nombre que olvidé, y yo te haré desaparecer. La canción venía de una niña vestida de blanco, sucia, de cabello enmarañado, de no más de 8 años. ¿Quién eres?, preguntó Tobías. Sin acercarse, en ella sonrió. Tú sí sabes, solo tienes miedo de decirlo. ¿Eres ella? La niña negó con dulzura. No, Anne. ¿Ella es mi madre? ¿Tu madre? Exchel. La portadora. Tobías sintió un escalofrío. Entonces tú eres. La niña se encogió de hombros. No tengo nombre. Nunca me lo dieron. ¿Por qué vienes? Porque tú sí puedes dármelo. Tobías tragó saliva. ¿Y qué pasa si lo hago? La niña miró hacia el este. Entonces ella muere. ¿Y tú? Yo seré real al amanecer. La niña había desaparecido, pero en el suelo había escrito con una rama: mi nombre es el que olvidaste al nacer. Tobías la observó con el ceño fruncido. Ella es la grieta en el pacto, la excepción. Lo que Exchel no pudo consumir. Gaspar frunció el ceño. ¿Una hija sin nombre? Silas lo pensó en voz alta. ¿Una hija de un Varela? Tobías no contestó, pero Noé dio un paso adelante. Lo vi en sueños. Atzin selló a la portadora con su sangre,
Pero antes de eso compartieron algo. ¿Qué? Un hijo and una hija. Todos quedaron en silencio. ¿Y tú crees que? Ella es la prueba viviente del pacto. Silas se cruzó de brazos. Entonces hay que matarla, ¿no? Dijo Tobías con firmeza. Ella no es la amenaza. Ella es la clave. Al día siguiente, llegaron al umbral del cuervo en una puerta tallada en la ladera, de piedra, con dos figuras, en una mujer sin ojos, y un hombre sin lengua. Tobías puso la mano sobre el símbolo del hombre y la piedra respondió. Se abrió adentro. Había un salón subterráneo lleno de ecos que no eran sonido, nombres grabados en la piedra, en las paredes, en los tecos, como si el lugar fuera un cementerio de identidades perdidas. A Noé se acercó a una inscripción. Éramos 39, hay hoy solo queda uno. ¿Qué es esto? Preguntó. Gaspar respondió. El lugar donde Exchel enterró a los que la nombraron mala. En el centro del salón había un trono de espalda vacío. Tobías se acercó y entonces lo escucharon. Un suspiro. Se giraron y, sobre el trono, apareció no Exchel, la niña. ¿Volviste? Dijo. Tobías asintió. Tú no te has ido. La niña bajó la mirada. Estoy cansada de no existir. Yo también. Entonces, dime quién soy. Tobías se arrodilló frente a ella. ¿Estás segura? Sí. En los otros tres lo miraban, tensos. ¿Y si es una trampa? Preguntó Gaspar. Ya estamos atrapados, respondió Tobías. Y entonces dijo el nombre. Yali. La cueva tembló, las paredes brillaron. Y Exchel gritó desde lejos. Yali se elevó en el aire, envuelta en una luz silenciosa. Sus ojos brillaron y, al caer de nuevo al suelo, ya no era una niña, era una joven mujer, con los ojos del desierto y la mirada de quien ha vivido más de una vida. Ahora sí existo, dijo. Tobías asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. ¿Y ahora, ella puede ser vencida? Silas preguntó con voz baja. ¿Y cómo lo hacemos? Yali respondió. Con mi voz y tu silencio. El umbral del cuervo quedó atrás, y con él también quedó el mundo que conocían. Yali, ya no niña, sino mujer nacida del olvido, caminaba delante del grupo. Su voz era nueva, pero su mirada cargaba siglos. Tobías no le quitaba los ojos de encima. Había algo en ella que lo desarmaba. No solo su poder, sino su humanidad. Intacta pese a todo. Gaspar no confiaba en Silas. Se mantenía en silencio. Ni Noé. Noé la escuchaba atento, como si su alma supiera algo que su mente no podía explicar. Avanzaban ahora por el sendero mudo, una garganta de piedra por donde el viento no pasaba y los ecos se negaban a volver. Era allí, según Yali, donde Exchel le saldría al paso por última vez. ¿Por qué aquí?, preguntó Gaspar, mano en el revólver. Porque este es su nacimiento, respondió ella. Aquí fue donde por primera vez se le arrancó el nombre y donde aprendió a robárselos a otros. Tobías frunció el ceño. ¿Quién lo hizo? Yali se detuvo. Se volvió. Tu tatarabuelo. El primer varela en el aire se volvió espeso, denso como Esit. Una figura emergió entre la niebla. Del fondo del cañón. Al principio parecía una mujer, pero luego, al parpadear, era un rebaño de cuervos. Luego una anciana, luego una niña, luego una sombra, y siempre, con la misma voz. Viniste, Nail. Viniste con tu traición vestida de esperanza. Tobías no se movió. No soy Nailan ni Atzin, ni Varelan. Soy yo la figura. Río un sonido hueco. Eres todos y ninguno Ani. Y ahora, tus nombres me pertenecen. Y extendió los brazos el aire chilo y los gritos olvidados se alzaron. Desde las piedras. Noé fue el primero en caer de rodillas. Escuchaba voces suyas, pero más jóvenes, más tristes. Gaspar disparó 3 veces. Las balas se perdieron en el aire, tragadas por el viento. Silas se cubrió los oídos. El rugido de su propia culpa lo cegaban. Y Tobías caminó hacia ella. No tienes poder sobre mí, dijo, con voz firme. No. Y sobre ello, y con un movimiento de su mano, desnudo de sonido, atrapó a Noé en una jaula de aire, y otra para Silas, y otra para Gaspar, y una última para Yali en Tobías. Se detuvo. Déjalos ir. Dame to number no. Entonces mueren. Tobías cerró los ojos y silencio. Abrió los ojos. Estaba en otro lugar, un cuarto oscuro en solo espejo en el reflejo, el mismo, pero más joven. Aterrorizado. ¿Qué? El reflejo habló. Sí. ¿Dices tu nombre? Ella ganará. Entonces, ¿qué hago? Recuerda quién eras antes del nombre. ¿Y quién era? Quien elegiste ser cuando decidiste desobedecer al miedo. El espejo se quebró. Y Tobías despertó. Volvió al cañón. Las jaulas seguían allí. Yali gritaba sin sonido. La portadora alzaba las manos, preparándose para devorarlos. Y Tobías gritó. Yali, usa mi voz. Ella lo miró, aterrada. Hazlo. Yali cerró los ojos. Abrió la boca y cantó con la voz de Tobías. Con su dolor, con su furia y con su amor. La canción no tenía melodía.
Era un alarido de raíces y el grito viajó por la piedra, y la piedra respondió, Extel Chilo, con un grito que hizo temblar montañas. En las jaulas se rompieron. A los 3 hermanos cayeron al suelo. Yali cayó de rodillas en la sombra. Se deshizo, pero no murió, solo huyó. Silas se levantó con dificultad. ¿La vencimos? Gaspar negó con la cabeza. No, solo la hicimos sangrar. Noé ayudó a levantar a Yali. ¿Estás bien? Ella sintió débil. Tobías se acercó, tambaleante. Ella no volverá tan fácil, pero sí volverá. Y entonces Yali dijo algo que los congeló. No tiene que volver, porque ya está aquí. Entonces voltearon y desde las sombras del cañón, Montoya salió montado en un caballo negro. Vaya, vaya, qué reunión tan emotiva. Montoya descendió del caballo negro con una calma que no pertenecía al desierto. Vestía de lino oscuro, sin polvo alguno sobre su ropa, como si el mundo mismo lo evitara. Detrás de él no venía ejército, no lo necesitaba. Donde pisaba la tierra se callaba, donde miraba los ecos retrocedían. Gaspar apuntó con su rifle. No un paso más. Montoya se detuvo y sonrió. ¡Qué simpático! No sabía que aún se usaban balas contra fantasmas. Tobías dio un paso al frente. No eres un fantasma. Montoya lo miró con una mezcla de respeto y desprecio. Tú no sabes lo que soy. Nail, no me llames así. Ese nombre murió con el pacto. Montoya se quitó los guantes. Sus manos estaban cubiertas de símbolos en cruces, raíces, números y palabras en idiomas muertos. Noan. Ese nombre es la razón por la que estás respirando. Tú no eres un hombre. Eres una deuda. Gaspar se acercó, sin bajar el rifle. YTQers. Montoya lo miró. Yo soy lo que sucede cuando una deuda se cobra por voluntad propia. Silas no pudo contenerse más. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué dejaste a esos niños en el bosque? Montoya lo observó como si no entendiera la pregunta. ¿Qué esperaban, cariño? Explicaciones. ¿Un abrazo de padre? Se acercó un paso. Yo los puse en ese bosque para que murieran. Puck. Eran piedras en mi camino, porque eran ecos de un nombre que no quería volver a escuchar. Y entonces miró a Noé. Pero ustedes, necios, sobrevivieron. Noé lo enfrentó. Y ahora vamos a enterrarte. A Montoya soltó una carcajada. ¿Tú? Un niño hecho de llanto y ramas. Silas desenvainó el machete. Dilo a través, y verás lo que hacen las ramas cuando se enojan. Pero Tobías levantó una mano. No, este no es su final. Aún en Yali dio un paso. En sus ojos brillaban con algo nuevo. Certeza, yo soy tu herencia. Montoya él la observa, ladeando la cabeza. Tú, ella afirmó. Soy hija del olvido y del fuego. Montoya la miró más de cerca, y su rostro cambió por un instante. Temió. No puede ser. Lo es, dijo Yali. Tú no mataste a mi madre, solo la convertiste en lo que eres. Gaspar frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Tobías cerró los ojos, entendiendo por fin. Montoya no encontró el nombre original de la portadora. Lo creó. Silas retrocedió. ¿Cómo se crea un nombre? Montoya se encogió de hombros, con poder y con miedo. Yali lo interrumpió. Lo escribiste con la sangre de tus hijas muertas, y con la voz de la única que sobrevivió. En el silencio cayó como una piedra. Gaspar bajó el arma. Entonces, Extel, ¿fue tu hija? Montoya sonrió, pero no había alegría en su rostro. Mi hija, mi creación, mi cadena. ¿Por qué lo hiciste? Porque la muerte no quería llevarme, porque el tiempo me olvidaba. Y entonces hice lo que hacen los hombres desesperados. Pacté con el lenguaje. Tobías dio un paso. Pero no sabías que ella tenía su propia voluntad. Montoya lo miró con rabia contenida. Me traicionó, me robó a Ann, me olvidó a Ann. Yali lo enfrentó. Ahora te devolveremos el favor. Montoya abrió los brazos. ¿Van a matarme? Tobías lo miró con furia. No. Montoya frunció el ceño. No. Yali dio la última palabra. Vamos a un Ombrashi. El rostro de Montoya palideció. No sé, pero ya era tarde. Tobías comenzó. Eres Simón Cueto. Montoya ni Gaspar siguió. Nacido en sangre falsa, criado en poder ajeno. Silas gritó. Padre del eco, sembrador del silencio. Ni Yali lo selló. Y tu verdadero nombre es el que jamás será recordado. En el cuerpo de Montoya se sacudió. No por dolor, sino por vacío. En la sombra que lo rodeaba se quebró en el caballo negro. Huyó, y la tierra escupió su alma. Montoya gritó, pero su voz no fue suya. Fue un chillido como el de miles de bocas siendo arrancadas. Y luego, nada. En donde estuvo quedó solo. Su ropa ni una palabra escrita con polvo. Nadie. Noé cayó de rodillas. ¿Está muerto? Tobías asintió. No está, sin nombre. En Gaspar se agachó. Entonces, Extel perdió su ancla. Yali lo confirmó. Ahora vendrá por nosotros o por el mundo. Silas resopló. ¿Y qué hacemos? Yali se levantó con firmeza. La enfrentamos con todo lo que tenemos. Tobías la miró. ¿Y si perdemos? Ella sonrió. Entonces,
Al menos, nos recordaremos unos a otros. El desierto tembló no por pasos de hombres, no por tormentas, sino por algo más antiguo, más profundo, desde las entrañas de la tierra. Ixchel despertaba sin su ancla, y donde ella pisaba, los nombres se desgarraban de las cosas. El cielo ya no era cielo, la piedra ya no era piedra, el viento se volvía mudo y al frente, de pie sobre una colina de huesos, esperaban ellos 5 Tobías, Sailas, Gaspar, Noé, Wayal y los herederos del olvido, los hijos de Le, con los últimos, con nombre Gaspar, tensó el arco, cargado con flechas hechas de huesos de los olvidados. Si esto no funciona. Sailas lo interrumpió afilando su machete. Va a funcionar, porque ya no luchamos por nosotros. Noé tenía su guitarra colgada a la espalda, pero esta vez no para cantar, sino para recordar. Yali se paró al frente, el cabello suelto, los ojos encendidos con la llama de 1000 nombres nunca pronunciados. Cuando en Pis, dijo, nadie debe hablar su nombre, nadie debe gritar, solo deben pensar en quién es. San, eso basta. Tobías tomó aire. Y si no es suficiente, entonces muramos recordándonos. En el primer rugido nos escuchó. Se sintió en los huesos en Kruger seco como si el cielo se abriera, y de él cayó Extel, sin forma fija era mujer. Luego, humo, luego raíz, luego sangre, pero siempre con el rostro de quien la miraba con miedo. Gaspar vio a su madre muerta. Sailas vio a su esposa desaparecida. Noé vio al leñador Tobías, vio a su padre en Yali, se vio a sí misma en Extel. Habló, pero no con voz, con intención. Me han traído su nombre, me han traído su traición, mi hon traidor. Su final, y extendió los brazos. El viento se detuvo. Las palabras se quebraron. En el sol se cerró. Yali se mantuvo firme. Gritó una palabra que nadie entendió, una palabra que nunca existió hasta ese instante. Y entonces el mundo se partió en dos. A un lado la tierra del olvido, llena de ecos rotos, de ciudades sin historia, de hombres sin pasado. Al otro, la tierra del nombre, llena de gritos vivos, de promesas aún por cumplir, de palabras por nacer. Y el campo de batalla fue la línea entre ambas. Tobías, Corio, hacia el frente. Gaspar disparó. Las desgarró carne de sombra. Noé tocó una nota, y cada nota era una memoria clavada en el pecho del enemigo. Yali gritó el nombre perdido, y la sombra tembló, pero Exchel era más antigua que el miedo, y por cada herida creaba 3 más. De su vientre salieron figuras sin rostro, caminantes hechos de humo y llanto, cada uno cargando el nombre de un niño desaparecido, y los lanzaba al frente, como si fueran semillas. Gaspar cayó primero, atrapado por la voz de un niño que decía ser su hermano. Siles fue cegado por la risa de su hija perdida. Noé fue rodeado por melodías que nunca escribió, ni solo quedaron 2. Tobías y Yali, frente al olvido hecho carne. Tobías miró a Yali. Es ahora. Ella asintió. Necesito tu voz. Una vez más. Tómala. Y Yali gritó, no con furia, con verdad. Nombró al sol, nombró a la piedra, nombró a cada uno de sus hermanos, nombró incluso a Exel. Y cuando lo hizo, Exchel cayó de rodillas en el nombre original, el que le robaron, el que Montoya inventó, el que jamás fue suyo, le fue devuelto. Ni al pronunciarlo se quebró. Exchel gritó con su verdadera voz, en una voz de niña, una voz asustada, en una voz rota. Y luego se silenció. No estalló, no huyó, no imploró, simplemente dejó de ser. El campo quedó vacío. Los cuerpos de Gaspar, Silas y Noé se desvanecieron, pero sus nombres permanecieron. Yali cayó de rodillas, agotada. Tobías la sostuvo. Se fue, ella asintió, por ahora. ¿Y nosotros? Recordamos. Pero el cielo no se abrió, ni volvió el canto de los pájaros, ni la pedra dejó de temblar, porque algo más profundo aún latía en la tierra, algo que no era Exchel, algo que ella misma temía. Y desde la grieta que dejó su cuerpo, una voz desconocida susurró desde la oscuridad, gracias por abrir la puerta. El eco del susurro persistía, aunque la grieta no producía sonido alguno. Tobías se inclinó sobre ella, con una mezcla de cansancio y sospecha. ¿Qué fue eso? Yali, aún débil por la batalla, apenas susurró. No fue Extel, fue algo. Más en el suelo bajo sus pies vibraba como si latiera, no como un corazón humano, sino como un pozo sin fondo que espera ser llenado con nombres. En Noé, que había vuelto a la conciencia, se incorporó lentamente. Estaba pálido. Yo soñé algo mientras estaba atrapado. ¿Qué soñaste?, preguntó Sailas. Con la voz grave. Noé tragó saliva. Un desierto, sin huellas, sin tiempo. Y había ojos en las rocas. Y todos decían lo mismo. Ahora vienen los sin nombre. Gaspar se acercó a la grieta.
aún sangrando por el pecho. Llevaba una cruz de madera en la mano que había tallado él mismo durante las noches previas. La clavó en la arena, junto al abismo, sea lo que sea. No pasará por aquí sin pelear Ann. Pero la grieta respondió, Ann no con fuego ni con voces, Ann sino con una figura que se alzó lentamente, sin carne, sin sombra, sin sonido. Una forma vacía embestía como un hombre, pero su rostro era una máscara pulida, sin ojos ni boca en su pecho. Un hueco abierto como una boca de horno ni donde caminaba. El nombre de las cosas se evaporaba. En un árbol cercano, perdió su color, en una piedra flotó brevemente. Olvidando la gravedad en el cielo se opacó en sí y la retrocedió. ¿Qué demonios es eso? Yali habló con voz baja, el primero de los sin nombre. La criatura los observó, o eso parecía. Era imposible saber si tenía ojos detrás de la máscara. Pero lo más terrible fue cuando habló sin hablar. En su guerra no ha terminado. Solo destronaron a la guardiana, pero el reino aún sigue en pie. Tobías se adelantó. ¿Qué quieren? Lo que siempre ha sido nuestro, todo aquello que ustedes no recuerdan. Gaspar apuntó con su rifle. Entonces solo tendrán. Plomón disparó en la bala, se desintegró en el aire. El sin nombre levantó una mano. Ann y Gaspar cayó de rodillas, gritando. No sangraba, pero olvidaba quién era Ann, su nombre, sus hermanos, su infancia. Todo se deshacía dentro de él como papel en fuego. En Silas y Noé corrieron a sostenerlo. Anjali reaccionó con rapidez. Levantó ambas manos y pronunció un nombre antiguo, uno que había leído en las ruinas que Extel dejó atrás. En el sin nombre titubeó, retrocedió un paso. Tobías, ¿lo notó ese nombre? ¿Qué es? Uno de los 12 sellos, respondió Yali jadeando. Las antiguas barreras que sellaban al reino olvidado. ¿Y cuántos quedan? Ella lo miró. 11 y no sabemos ninguno más. Gaspar se recuperó parcialmente. Pero Sumer había cambiado, en algo se le había ido. No me acuerdo. De mamá, susurró temblando. Silas le apretó el hombro. Vamos a recuperarlo. Hermano, el sin nombre se desvaneció lentamente. No huyó, simplemente se deshizo en niebla, y antes de desaparecer, dejó una última advertencia en el viento. Cada uno de ustedes tiene un hueco. Nosotros solo venimos a llenarlo. Esa noche acamparon lejos de la grieta. El cielo no tenía estrellas. Y, por primera vez en años, nadie habló en sueños de Noé. Afinó su guitarra, pero no tocó ansí, las afiló su cuchillo. Pero no dormía. Gaspar murmuraba nombres al azar, temiendo olvidarlos al amanecer. Ann y Tobías se acercó a Yali, que dibujaba símbolos en la arena. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regresen? Ella no respondió al principio, ni luego dijo, están en nosotros. Ya cruzaron, y ahora los llevamos con nosotros, hasta que les demos lo que quieren. ¿Y qué quieren? ¿Ser? Tobías apretó los dientes. Entonces vamos a darles algo mejor. En un final. Al amanecer, el viento cambió, ya no olía a polvo ni a sangre. Enjolía a papel quemado, como si las palabras mismas ardieran. Anjali fue la primera en hablar. Debemos encontrar los sellos. En Tobías asintió. ¿Sabes dónde están? Ella sacó un trozo de piel curtida, un mapa dibujado con tinta de ceniza. Aquí están marcados los 12 sitios, antiguos altares, antes de que existiera Montoya. Antes incluso que las misiones, lugares donde los nombres eran custodios, y también prisiones. En Silas escupió al suelo. ¿Y qué los custodia ahora? Yali lo miró, con expresión grave. Los que nunca olvidan. El primer sello estaba en una caverna bajo el Valle del Silencio. Llegaron a caballo, cruzando colinas peladas donde las sombras no obedecían al sol. Allí encontraron una inscripción en piedra. En el primer nombre jamás fue dicho. Aquí duerme su eco. Gaspar, que aún luchaba por recuperar sus recuerdos, se quedó atrás mientras los otros entraban adentro. La caverna estaba cubierta de palabras talladas, nombres completos, uno encima del otro, como si el eco no cupiera en la piedra. Y en el centro, una mujer encadenada por letras. Su cuerpo era de hueso, pero sus ojos seguían abiertos, y hablaba. ¿Vienen por el sello? Yali se acercó. Sí, entonces deben entregar uno propio. Tobías frunció el ceño. ¿Un hombre? Ella asintió. Uno que ames, uno que te defina, uno que no quieras perder. Yali cerró los ojos. Exchel. La mujer tembló, y el primer sello se encendió en la roca, brillando brevemente antes de apagarse. La mujer suspiró. Uno sellado. Faltan 11 fuera. Gaspar cayó de rodillas. Acabo de recordar el olor del pan de mi madre, pero olvidé cómo sonaba su risa. Silas lo abrazó. Vamos a recuperar, hermano. Gaspar negó con la cabeza. No. Ella fue el precio del primer sello. Ann. El segundo sello se encontraba en un cementerio hundido. Ann. La tierra no tenía tumbas, pero las cruces emergían del agua como huesos. Para activarlo, debían nombrar a un muerto que nunca enterraron. Silas susurró el nombre de su hija en el sello. Respondió con un llanto que hizo brotar sangre de la piedra, y el segundo fuego se encendió. Silas no habló el resto del día. El tercer sello era un
barranco que nunca devolvía ecos, y para activarlo, Noé debió tocar una canción que nadie recordara. Una melodía huérfana que la tocó con manos temblorosas, y el eco volvió. Por primera vez en siglos, pero desde entonces, Noé dejó de escuchar su propia voz. El cuarto sello era más difícil. Estaba en el corazón de un pueblo desaparecido, en San Lázaro del Recuerdo, un lugar que nadie podía encontrar en el mapa. Solo Yali lo conocía porque había nacido allí, pero Al Liger no recordaba su propia casa. Los habitantes del pueblo los recibieron en silencio. En todos eran caras conocidas a familiares, muertos a niños desaparecidos a voces de otras vidas. Tobías vio a su madre, Gaspar vio a su padre, Yali vio a sí misma, de niña vendiendo pan en una plaza que ya no existían. Para activar el sello, debían irse sin despedirse. Fue el sacrificio más doloroso. Al salir del pueblo, nadie recordó cómo se llamaba ni siquiera Yali. 4 sellos activados, 8 por delante, y ya cada uno de ellos había pagado con parte de su alma en una noche. Sentados alrededor del fuego, Tobías habló: si seguimos así, al final no quedará nada de nosotros. Yali no lo miró, solo respondió: entonces, seremos ellos, Vip. Y eso bastará. Noé, que aún no recuperaba su voz, escribió en la arena: ¿qué pasa si los sin nombre nos alcanzan antes de terminar? Gaspar, con los ojos fijos en el cielo, susurró: entonces no se llevarán nuestros recuerdos, se llevarán nuestras cicatrices. Al amanecer siguiente, vieron una figura solitaria en el horizonte. No caminaban, flotaban, un sin nombre, pero esta vez tenía voz, una voz conocida. Soy Montoya. Silas desenfundó de inmediato: mentira, te desaparecimos. La figura avanzó lentamente. Sí, pero el olvido no es la muerte, Yami, pero no me arrebataron la voluntad. Soy uno de ellos ahora. Soy lo que ustedes crearon. Tobías avanzó con firmeza. Tú vendiste el mundo por un apellido. Montoya asintió. Y ustedes están regalando el suyo para cerrarlo. ¿Y qué pasará cuando no quede nadie con nombre? Silenció. Y luego, Montoya susurró: entonces, el oeste será como debe ser, libre, anónimo, eterno, y desapareció en el aire, dejando solo cenizas y una pregunta: ¿qué es más valioso, la memoria o el olvido? El camino los llevó más allá del río seco, donde el mapa de Yali terminaba, pero no por falta de espacio, sino porque, más allá de esa línea, el tiempo se rompía. Caminaron por horas en línea recta, pero el sol no cambió, ni las sombras, ni el polvo en sus botas, hasta que, al fin, vieron algo en el horizonte: en un campanario oxidado, una torre sin iglesia, y calles de piedra que no tocaban tierra. En él, pueblo que no fue una leyenda entre los viejos vaqueros, un sitio que, según se decía, aparece solo a quienes han perdido más de lo que pueden recordar. Yali miró el mapa de nuevo. Aquí debía estar el quinto sello, pero no hay símbolo. Solo jugó Gaspar, ya marcado por el precio de los sellos anteriores. Tragó saliva. Entonces este lugar no está dibujado, porque no pertenece a ninguna historia. Entraron al pueblo al atardecer, y al hacerlo, una brisa fría los envolvió, como si el aire intentara recordarlos. A una voz, suave como el viento entre cactes, habló desde algún rincón: ¿qué hacen aquí, los nombrados? Silas sacó su revólver. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta, solo risas lejanas, como de niños jugando en patios vacíos, y luego, campanas pero no se movían. Ensonaban solas. Tobías alzó la vista al campanario. En lo alto colgaba un cadáver que era el mismo: la piel curtida, la ropa rasgada, en el rostro idéntico, y escrito en el pecho con clavos de herradura una frase: este es el Tobías que nunca existió. Silas lo ayudó a mantenerse en pie. Es una trampa. Este lugar juega con los recuerdos que no tuvimos. Yali caminó hacia una casa abandonada. La puerta estaba entreabierta. Adentro encontró una mesa puesta a pan caliente y una cuna dentro. Un bebé su bebé con ojos como los suyos, y una mantita con su nombre: Yali Beltrán. Nunca fui madre, susurró en la criatura rión. Y luego su rostro cambió, convirtiéndose en el de Exchel, luego en el de Montoya, y finalmente en el de ella misma. El bebé habló con su voz: aquí somos todos lo que pudimos ser. Ni en un instante todo el pueblo cobró vida. Las casas se llenaron de gente en diversiones alternativas. Gaspar se vio a sí mismo como un sacerdote en Silas, como sheriff de un pueblo justo. Noé, como padre de familia, guitarra rota y sonrisa serena, y todos ellos les ofrecieron quedarse. Aquí no hay guerra, dijeron. Aquí no hay precio. Aquí pueden olvidar lo que han perdido y empezar de nuevo. Tobías apretó los puños. ¿Cuál es el sello? Una figura respondió desde el centro de la plaza: una mujer anciana, con la piel como cuero seco y ojos sin pupilas. El sello es elegir: no se quedan y olvidan quiénes fueron, o siguen y recuerdan todo lo que van a perder.
Gaspar lloró. ¿Si ya no nos queda nada? Ella respondió. Entonces no hay dolor en rendirse. Yali miró a los suyos. ¿Qué eligen? Silas fue el primero en hablar. Yo elijo recordar aunque duela. Aunque me deje vacío, Noé asintió. Escribiendo prefiero una canción incompleta que una mentira perfecta. Gaspar dudó mucho, pero al final dijo, quiero ver la cara de quien le hizo esto al mundo. Quiero mirarlo a los ojos. Y Tobías, sin mirar atrás, dijo, vámonos a Aldar, el primer paso fuera del pueblo. Tudú se detuvo. Las casas se disolvieron. En Humon los bebés desaparecieron. A los dobles se convirtieron en polvo. Y del centro de la plaza emergió un sello tallado en hueso, con un número grabado en 5. El quinto sello estaba en la elección misma. No fue sellado con la decisión de no olvidar al regresar al campamento. El aire era más denso, el cielo más oscuro, y todos sabían lo mismo. En los sin nombre los estaban esperando en el último sitio, en el lugar del primer silencio. Y ahora, los habían cansados, los habían heridos lo peor. Los habían reales, cabalgaban en fila, como penitentes hacia su destino final. El desierto frente a ellos era distinto a todos los que habían cruzado. No tenía dunas, ni cactus, ni piedras, solo un suelo blanco, liso como hueso pulido, y un cielo sin pájaros. No soplaba el viento. No se oían los pasos de los caballos, y cuando Gaspar intentó hablar, no salió sonido alguno. Silas miró a los demás. Tobías frunció el ceño. Señaló su garganta. Luego hizo un gesto de cuchillo al cuello. Nadie podía hablar allí. Noé trató de escribir, pero el carbón que usaba se deshacía entre sus dedos. La arena no marcaba palabras. Yali sacó una pequeña campana de cobre, un amuleto que usaba desde niña. La hizo sonar, pero nada vibró. Era el lugar del primer silencio, según los textos antiguos que Yali estudiaba. Allí fue donde el lenguaje murió por primera vez, antes de ser inventado de nuevo en un sitio donde los sin nombre caminaban libres, sin resistencia, en un sitio donde, sin palabras, el alma quedaba desnuda. Al llegar al centro del desierto, encontraron una torre negra, alta, hueca, sin puertas ni ventanas, solo una escalera de piedra blanca que subía hacia lo desconocido en la base. Un sello en el sexto, pero no estaba dormido. Estaba despierto y no se activaba con palabras, se activaba con pensamientos. Y para cruzarlo, cada uno debía enfrentar su pensamiento más fuerte, su idea más íntima. Esa que siempre intentaban enterrar. Yali fue la primera. Cerró los ojos en el sello, leyó su mente y proyectó su culpa. Vio a su hermana menor flotando en un río, ahogada, mientras ella leía libros en vez de cuidar de ella. Gaspar enfrentó su odio. Vio a su padre golpeando a su madre, y a sí mismo escondido bajo una mesa, sin moverse, sin intervenir. Noé miró su deseo más oscuro en abandonar a todos y vivir una vida sencilla, donde nunca habría conocido a nadie, donde la música era solo para él. Silas vio su miedo aunque su hija estuviera viva, y lo odiara por no haberla buscado más. Tobías, por último, se vio matando a su propio reflejo, un reflejo que se reía de él, que le decía nunca fuiste un héroe. Solo eras el más terco. 1 a 1 cayeron de rodillas pero 1 a 1 se levantaron y el sello se apagó. El sexto estaba sellado y cuando lo fue, el sonido volvió. Primero un murmullo, luego un trueno lejano, y finalmente, una voz que no venía de ningún lado. 6 sellos, 6 dolores, 6 pasos más, y ya no quedará nadie que los recuerde. ¿Están dispuestos a hacer lo último que el mundo nombre? Tobías respondió con voz ronca. Estamos dispuestos a morir por ello. Silas agregó, pero si caemos, no caeremos en silencio. Gaspar levantó su rifle, temblando, y no caeremos solos. Esa noche acamparon al pie de la torre. Dormir fue imposible, no por miedo, sino porque los sueños dejaron de venir. Era como si hasta las ideas supieran que el camino por delante no permitía imaginación, solo decision. Y cuando el sol salió, sin calor ni sombra, los 5 se prepararon para partir. Yali dijo con firmeza, los próximos sellos están marcados, pero no se hallan en la tierra. Tobías arqueó una ceja. ¿Dónde entonces? Ella respondió, en nosotros. Silencio. Y luego añadió, los próximos, sí, están grabados en nuestras memorias. Yali desplegó un segundo mapa. No era de cuero ni de papel. Era una piel humana, curtida y vieja, marcada con símbolos circulares en forma de espiral. Esto no lo he leído, dijo Gaspar, con el ceño fruncido. No puedes, respondió Yali. Este mapa solo se entiende cuando ya no eres tú. Tobías la miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de nosotros se convirtió en algún punto en un recipient. No lo sé, pero los sellos se nos fueron pegando desde antes de buscarlos. Cuando dimos el primer nombre, el primer sacrificio, fuimos marcados. Silas levantó la manga en su brazo, alguna vez fuerte,
Ahora tenía líneas negras, como raíces quemadas bajo la piel. Gaspar levantó la camisa. Su espalda estaba cubierta de símbolos antiguos que antes no estaban. Noé, silencioso, mostró sus manos. En cada dedo tenía una runa distinta. Ya no podía cerrar los puños. Tobías tocó su pecho. Sintió su piel caliente, palpitante. No necesitaba mirar. Ya sabía que el sello estaba allí en dentro en vivo. ¿Entonces somos parte del ritual?, preguntó. Anjali asintió. Somos los últimos sellos, los 7 restantes, pero somos 5, dijo Gaspar. Sí. Y eso es lo más cruel de toda. Silas entendió. Primero 2 sellos requerirán doble sacrificio. Emprendieron camino al norte, hacia el Cerro del Testigo, un lugar que solo aparecía durante tormentas de arena. Y justo cuando creían que el cielo estaba en calma, nubes rojas comenzaron a girar sobre ellos. En lluvia seca, viento sin sonido, y luego un rayo de luz vertical, como una espada plantada en el mundo. Allí estaba el cerro. Allí debían realizar el primer sacrificio. Sello séptimo, el recuerdo no dicho. Para activarlo, cada uno debía confesar en voz alta un recuerdo que nunca había dicho a nadie. Aunque los destruyeran, Tobías habló. La noche que murió mi hermano, lo dejé ir solo. Pude acompañarlo. No lo hice por orgullo. Gaspar, a los 8 años deseé que mi padre muriera. Y cuando murió, soy Silas. Maté a un niño por error, creyendo que era un ladrón. Nadie lo supo. Yo sí. A Noé, sin voz, dibujó una nota en Kais. Morir cuando mi hijo nació. Tenía miedo de no amarlo. Yali susurró. Una vez recé para que todos se olvidaran de mí, y Dios escuchó. Mi madre nunca volvió a decir mi nombre en el viento. Se detuvo en el 7º sello. Se grabó en el aire, en un resplandor que les dejó cicatrices nuevas. Uno más sellado, uno menos por romper en sello. 8. El nombre que nunca fue tuyo. Este sello exigía entregar un nombre que siempre quisieron, pero que nunca les perteneció. Tobías, padre. Silas, hombre bueno. Gaspar, Amadu. Yali, Libri, Noé, Ovidu. El sello se selló con lágrimas, con bronca, con resignación. Sello 9. A la verdad que no salva debían confesar. Una verdad que sabían, pero que nunca ayudaría a nadie. Gaspar se adelantó. Con furia, Montoya no era el único. Muchos sabían lo que hacía. Todos se callaron en Siles. La iglesia de San Marcos guardaba niños con nombres falsos. Yo miré hacia otro lado. Tobías. La revolución no cambió nada. Solo cambió los nombres de los dueños en Yali. La magia no salva, solo aplaza lo inevitable. Noé escribió. Nadie va a recordar esto. Y el 9º sello cortó la piel de todos, dejándoles líneas de fuego. Un sello exa la muerte. Aceptada. Uno de ellos debía elegir morir. Sin resistencia, no por heroísmo, sino por entrega. Hubo silencio. Y entonces Gaspar se adelantó. No tengo hijos. No tengo a nadie que me recuerde. No dejaré carga. Solo historia. Tobías intentó detenerlo. No. Aún puedes volver. Gaspar negó con la cabeza. Yo ya volví. Cuando los encontré, se arrodilló. Abrió los brazos. Y desde el cielo cayó una luz como lanza. El cuerpo de Gaspar se convirtió en polvo, luego en ceniza, luego en nombre. Ni el 10º sello se clavó en el suelo donde cayó. Silas lloró. Por primera vez en todo el viaje. Noé, con manos temblorosas, escribió. Ese era mi amigo. Quedaban 3 sellos en 3 finales, y cada uno se sentía más cerca del abismo. Tobías alzó la vista. ¿Qué se sella al final?, preguntó. Anjali le respondió sin dudar. El futuro. La muerte de Gaspar dejó un silencio que ni el viento pudo llenar. Noé, Silas, Yali y Tobías cavaron una tumba simbólica en el desierto blanco. No había cuerpo, solo el sombrero viejo de Gaspar, el que nunca se quitaba ni para dormir. Lo colocaron sobre una cruz de ramas secas. Anjali miró al cielo. Ya no hay marcha atrás. Silas asintió. Su voz era apenas un susurro. Lo sabíamos desde el primer sello, solo que ahora se sientan. Esa noche soñaron lo mismo en un árbol seco, en 3 bebés llorando entre sus raíces. A una figura encapuchada que los observaba desde la distancia. Sin intervenir en el árbol susurraba el primer nombre. Nunca fue el de ellos. El primero fue el que fue olvidado. YL será el que se pierda en voz de otro al despertar. Yali tenía sangre en las manos, pero no era suya. Era de Noé. Lo encontraron sentado, con la espalda apoyada en una roca, los ojos abiertos y el cuaderno en el regazo, muerto, sin violencia, sin lucha. En la última página, escrita con su sangre, una sola frase: yo fui el nombre que nadie escuchó. El 11º sello se activó en ese instante, flotando sobre el cuaderno. En celo 11, el silencio que fue escogido. Ya solo quedaban 3: Tobías, Yali y Silas. Y frente a ellos, un desfiladero negro en el cañón de los nombres caídos. Se decía que ahí iban a morir todos aquellos que fueron olvidados por sus propias familias, por su historia, por la tierra. Y dentro del cañón resonaban ecos que no eran propios.
¡Tobías! Hija. Silas. Yali. Purton. No. Voces de aquellos que habían fallado, voces de aquellos que aún los recordaban, pero el paso era obligatorio para llegar al corazón del ritual. Debían cruzar por los recuerdos de los otros en sello 12. El perdón no concedido un espíritu. Se alzó del polvo, con 1000 rostros fundidos en uno. Miró a Silas y habló con su voz de antaño. ¿Te perdonas por lo que hiciste? Silas no respondió. Ann solo bajó la mirada y se quitó su revólver. Lo arrojó al abismo. Yo no. Pero ya no me importa. En el sello se activó Ann y en su lugar una marca blanca en su pecho ardió como si le arrancaran algo que ya no tenían. Sello 13. El nombre, Originally Alai, fue la siguiente. Ann se arrodilló ante una piedra tallada en ella. El nombre de su madre. Y un hueco debajo. No soy la que debí ser, susurró. Mi verdadero nombre era Exia, pero lo borraron al nacer. Ann colocó su sangre en la piedra. Ann y por primera vez recuperó su nombre verdadero. Ann. El sello se selló con un rugido del desierto. En su rostro por un instante hubo paz. Ann, el cañón se abrió. Ann, y frente a ellos, la vieja cabaña del leñador. Ann, donde todo comenzó. Ann, donde los 3 bebés lloraban. Ann, donde el destino de todo el oeste fue cambiado sin que nadie lo supiera. Ann. Tobías se adelantó. Ahí están los últimos sellos. Ann. Yali lo detuvo. No, no están ahí. Están en ti. Ann. Tobías parpadeó. ¿Qué estás diciendo? Silas se acercó lentamente. Hermano. ¿No lo ves? ¿Qué cosa? Desde el inicio, tú eras el nombre perdido. En Tobías sintió un zumbido en los oídos. La cabaña brillaba como si no fuera real, como si no estuviera ahí. Ann recordó al anciano que le había hablado al principio. El Q le di yo, tu vida no es del todo tuya. Recordó el llanto de los trillizos. Ann, y luego lo entendió. Él era uno de ellos. En él fue encontrado. No nacido él era el tercero. Su nombre fue puesto por error. Ann, y en su piel no había 1, ni 2, sino 3 sellos dormidos desde el inicio. Yali lloraba. Ann. Silas bajó la cabeza. Los sellos 14, 15 y 16 están en ti, Tobías. ¿Y cómo se sellan? Yali respondió, renunciando a tu nombre, a tu historia, a todo lo que has sido, para que otro lo recuerde por ti. Tobías respiró hondo. Se quitó el sombrero. Ann, y dijo, mi nombre no es mío. Nunca lo fue. Extendió la mano hacia Yali. Llévalo tú. Y ella asintió. Ann, con una navaja cortó el aire frente a él, y el sonido del mundo se apagó mientras el nombre Tobías flotaba y desaparecía en el viento. En Tobías cayó de rodillas. Ann ya no recordaba quién eran, pero los 3 sellos se cerraron, y el desierto vibró por primera vez, como si despertara de un sueño largo. Silas cargó al hombre sin nombre, quien una vez fue Tobías, sobre sus hombros. El peso no era físico, era el peso de lo que habían perdido y de lo que estaban a punto de enfrentar. Ann. Frente a ellos, la cabaña se deshacía, no de forma física, sino en tiempo. Cada paso que daban la hacía más vieja, más podrida, más antigua, hasta que quedó convertida en un círculo de piedra, rodeado de cenizas negras. Ann. Allí entre las ruinas, se escuchaba un llanto leve, pero no era un bebé, era el llanto del primer nacimiento del oeste, el que nunca debió ocurrir. Ann. Yali cayó de rodillas. Este es el origen. Silas murmuró. ¿De qué? Yali respondió. De todo. Ann. Recordaron la historia del leñador en el hombre solitario que encontró 3 bebés en un tronco hueco, en medio del bosque, pero nunca dijo dónde los había hallado exactamente. Pork no few. En un bosque normal. Ann. Fue aquí, en este círculo, en este lugar. Maldito. El llanto aumentó y del centro de las cenizas surgieron 3 figuras. No eran bibis, eran hombres hechos de sombra, pero con rostros que se transformaban. Ano y R. Gasper. Otro, Noé, y el último, el rostro que había sido Tobías, pero sus ojos eran vacíos, no tenían alma, solo ecos. de Ann. Yali tembló. No son ellos, son sus reflejos, sus recuerdos mal enterrados. Ann. Silas desenfundó su arma. Se pueden matar los recuerdos. Ella negó. Solo si los vives otra vez. Sin miedo. En sello 17, el dolor que regresa para sellarlo. Silas debía vivir el peor momento de su vida. Sin defenderse, en el espíritu de su hija muerta apareció frente a él. ¿Por qué no me buscaste más?, le dijo. ¿Por qué huiste? Silas se quitó el sombrero, con lágrimas en los ojos, porque tenía miedo de encontrarte, y que no me reconocieras. El espíritu lloró y lo abrazó. Se deshizo en luz. El sello se activó en uno más. Sello 18. La verdad del comienzo. Yali debía enfrentar la primera mentira que se dijo a sí misma. Una figura apareció. Ann era su madre, enferma en la cama, diciéndole, ¿volverás pronto? Yali recordaba haber dicho sí, Ann, pero nunca volvió jamás, y ahora debía decirlo en voz alta. No volvían. No pensaba volver. Tenía miedo de verte morir. Ann. Su voz rompió la ilusión en él. Sello estalló como fuego azul sobre sus pies. El suelo tembló en la tierra. Se abrió. Ann.
y desde el abismo, una figura enorme emergió en un cuerpo hecho de arena. Sangre seca y huesos de animales con 3 rostros, llorando al mismo tiempo la maldición del primer llanto. Sello 19. La renuncia del último nombre. El hombre sin nombre debía sellarlo. Pero ya no sabía hablar, ya no sabía quién era. Solo se acercó a la criatura Ni, la abrazó en el monstruo, gritó. Gritó con las voces de todos los hombres que alguna vez fueron olvidados. Pero el hombre no se movió, sostuvo al monstruo como se sostiene a un hijo que llora y no entiende por qué. El monstruo se deshizo en polvo y con él el penúltimo sello fue sellado. Y entonces Yali cayó de rodillas. Ya solo queda un Silas. Miró a su alrededor donde Yali lo miró a los ojos y dijo: en mí, el viento había cambiado no era aire, era memoria. Así la sintió que el polvo le hablaba mientras caminaban por el círculo de cenizas, donde la cabaña había desaparecido. En ese lugar, todo lo que fue y todo lo que será parecía mezclarse en el horizonte. En Yali lo miró en sus ojos, ya no eran del todo humanos, brillaban como si llevaran siglos abiertos. Silas, el último sello, no solo está en Miñán. Silas frunció el ceño. Entonces, ella tocó el suelo. En la harina se dibujó un mapa no del oeste actual, sino del oeste que existió antes de que los hombres llegaran. Los 3 lamentos. Eso decía el título del mapa. Y bajo él, marcados con símbolos antiguos, 3 puntos en la quebrada de la noche sorda, el pozo del primer grito. La loma sin eco. Yali explicó. Cada lugar representa uno de los llantos originales, no solo el de los trillizos, sino el de toda la maldición. En Silas tragó saliva. ¿Tenemos que ir a los 3? Yali asintió. Uno por cada niño. En Silas pensó un momento. Pero los bebés fueron rescatados. ¿Por qué esos lugares aún lloran? Ella lo miró. Porque nunca dejaron de hacerlo. Tomaron caballos salvajes en la llanura. Nadie los había montado en años. Pero parecían esperarlos. Y cabalgaron día y noche. Silas tenía pesadillas cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con Gaspar gritándole desde el fondo de un pozo. Con Noé arrastrándose sobre vidrios rotos. Con el hombre que fue Tobías sin rostro, tocando una cuna vacía. Yali no dormía. Solo escribía en su nuevo cuaderno en cada página, nombres en muchos, tachados o muchos sin terminar. Al llegar a la quebrada de la noche sorda, el aire se detuvo. Literalmente, ni un solo sonido. Silas gritó. Nada. Disparó al cielo. Silencio. Yali levantó una piedra debajo. Un fémur infantil. Primer punto de lamento en el niño que no lloró. Yali escribió un nombre en la piedra en cuanto lo hizo, el sonido regresó, como una tormenta. Gritos, risas, llanto, todo al mismo tiempo. Yali cayó de rodillas, sangrando de los oídos. Silas la sostuvo. ¿Qué fue eso? Ella jadeó. Uno de los nombres que nunca fueron pronunciados. Lo recuperamos. Siguieron hacia el segundo punto en el pozo del primer grito. Allí, el suelo era rojo no por sangre, por memoria. Miles de pañuelos, zapatitos, amuletos y nombres tallados en piedra. Un monumento oculto en el centro. Un pozo seco. En Yali se asomó desde el fondo. Una voz gutural susurró: devuélveme mi nombre. Silas alzó su revólver. Yali negó con la cabeza. No es un enemigo, es uno de ellos. El primero. Silas le preguntó: ¿uno de los trillizos? Ella murmuró. No a él, que fue entregado para que los trillizos vivieran. El sacrificio. Yali tomó su sangre y con ella escribió un nombre en el brocal del pozo. Anselmo. El pozo brilló y del fondo emergió una ráfaga de viento caliente. El llanto cesó. La tierra tembló suavemente. Yali respiró con dificultad. Solo queda uno, la loma sin eco. En último punto del mapa. Allí no había nada, solo un árbol seco y una piedra que decía: aquí se guardó el nombre que jamás será devuelto. Yali se acercó al árbol. Silas intentó detenerla. Es una trampa. Pero ella tocó la corteza y fue absorbida como si el árbol la devorara. Sí, las gritó su nombre. Y a él, pero no hubo eco, no hubo respuesta, solo el susurro del viento, diciendo: Silas, ahora tú debes recordar por los 2. Una figura apareció sobre la loma. Era ella, pero más joven, con otro rostro. Ni habló con voz firme. Mi nombre real no era Yali. Entonces, ¿cuál es? Ella sonrió. Ese es el próximo y se revelará en el capítulo siguiente. La figura sobre la loma no era un fantasma, ni una ilusión. Era la versión original de Yali antes de las huidas, antes de las cicatrices, antes de los silencios. Silas se acercó, desconfiado. ¿Eres tú, o solo algo que me quiere confundir? La figura sonrió. Soy lo que ella fue, antes de que olvidara quién era. El eco más antiguo de su alma. Sí, quieres salvarla. Debes recordar lo que ella enterró. Sello 21. La verdad que fue robada. La figura le entregó un trozo de tela antigua. Un pañuelo en él.
bordado con letras deshechas por el tiempo. Yalitza Isidro Leel, hija del norte. Ansailes murmuró. Isidro, la figura asintió. Su padre no era cualquier hombre. Era el mismo que abandonó a los trillizos en el bosque. Ansailes retrocedió. Yalitza era hija del hombre más rico. No, era su única hija legítima. Yali, la verdadera, la que estaba atrapada en el árbol, comenzó a gritar desde dentro, su voz resonando como tambor lejano. No quiero ser su heredera. No quiero su oro, ni su tierra, ni sus pecados. Quiero ser solo yo. La figura extendió los brazos. Ansailes debía decidir. Si escribe su verdadero nombre en el cuaderno, sellas el último portal, pero si lo dices en voz alta, ella ya no será Yali, volverá a ser lo que su padre intentó borrar. Ansailes miró el pañuelo, miró el árbol, y recordó todo el camino recorrido. Gaspar, Noé, en Tobías, en el cuaderno, en los sellos, los nombres en el leñador, y la verdad todo había sido única para esconder un único hecho en la niña que quedó atrás. Era la que debía gobernar el oeste. Silas escribió en la última página del cuaderno Yali Shizau Isidru Leao, y cuando terminó la última letra, el árbol estalló en luz. En Yali cayó al suelo. Libre, sus ojos eran nuevos y antiguos a la vez. Ella lo miró, sin palabras, ni por primera vez. Lloró de verdad. Ansailes la sostuvo, y por primera vez en años, lloró con ella. El cuaderno tembló, se cerró solo. Las palabras en la tapa cambiaron en crónica de los que fueron olvidados, a los que serán recordados. La tierra dejó de llorar, el viento se hizo canto, y las sombras se alejaron, pero algo no encajaba. Silas lo sintió en el pecho. En Yali también. A la figura en la colina seguía allí, pero ya no sonreía. Dijo con voz de trueno: has recordado el nombre, pero no has recordado por qué fue borrado. Y entonces el cielo se abrió, y el verdadero enemigo descendió. No era un hombre ni un espíritu. Era una entidad que llevaba todos los nombres que jamás debieron ser nombrados, y su voz era el llanto de 1.000.000 de cunas vacías en el cielo. Se rasgó como si alguien hubiera cortado el telón de la realidad con una navaja oxidada desde esa herida. Descendió la figura sin rostro. Ansailes sintió el aire convertirse en piedra. Yali dio un paso atrás. No es un ser, susurró, es la negación de todo lo que alguna vez fue nombrado. El olvidador, aquel que existía para borrar no solo personas, ni hechos sino verdades. Su cuerpo estaba compuesto de sombras vivas, y su aliento parecía robarle el alma a las cosas donde caminaba. Los árboles se secaban, las rocas se deshacían, y los nombres desaparecían de la memoria. Yali cayó de rodillas. Es por el que los trillizos fueron abandonados, es por el que su padre renunció a Mian, es por el que las leyendas se repiten. Ansailes apretó los puños. Entonces terminemos esto. El cuaderno temblaba en sus manos. La tapa ardía, la tinta resumaba como sangre, y en la última hoja apareció un nuevo sello. Sello 22, el nombre que nunca será escrito. El olvidador habló por primera vez. Su voz no venía de su boca, de las propias piedras, del viento, del polvo. Ustedes recordaron lo que debieron dejar morir. Ahora yo tomaré todo lo que han amado, y lo convertiré en nada. Yali gritó: no, te enfrentaré. Y alzó las manos del suelo. Brotaron los nombres grabados a lo largo de la historia. Gaspar, Noé, Tobías, Ixía, Tomás, Lázaro, los trillizos. Cada uno resucitó en forma de fuego, no como personas, sino como memoria, como fuerza, como legión. Silas se paró frente al olvidador. Hay algo que no puedes borrar, las sombras y seo. ¿Y qué es eso? Silas abrió el cuaderno y leyó: érase una vez un leñador que encontró 3 niños llorando en el bosque, sin saber que su padre era el hombre más rico del oeste. La sombra chilló porque al pronunciar la historia, la volvió eterna. El olvidador se agitó como humo atrapado en un frasco, y uno por uno, los nombres ardientes lo rodearon y lo encerraron hasta que su forma se redujo a una chispa, y esa chispa la aplastó Yali con la palma de su mano. Silencio en luz, luego oscuridad breve, y entonces, el amanecer, meses después, Silas escribió en el nuevo cuaderno: y hoy nacieron los hijos de los trillizos. El ciclo no se repita esta vez. Será diferente. Y firmó Silas Ortega, cronista de los que sobrevivieron. Yali por los campos. En pasan su verdadero nombre ya no la pesaba porque ella lo eligió. Ya no era Yali por accidente, ni por trauma, ni por herencia. Era Yali porque así quería ser recordada. En un rincón del oeste, la vieja cabaña volvió a crecer. Piedra por piedra va en la puerta. Una inscripción tallada aquí. Empezó una historia. Aquí terminó una maldición. Aquí aún vive la leyenda. Fin de la historia.